Para comenzar esta clase vamos a hacer un recuento de los puntos que hemos estado nosotros revisando. Así que vamos a ir puntualizando algunos elementos para poder estar claros de lo que hemos estado viendo y hemos estado puntualizando. Nicole, ayúdeme, ¿qué vimos la clase anterior? Así rápidamente. ¿Qué será? Que revisamos la clase anterior. A ver, Nicole, vamos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene apuntado? ¿Cómo no me acuerdo? Pero no le estoy preguntando que de memoria, solo digo ¿qué tiene Es anotado? que no tengo anotado. Ajá. Chan, chan, chan. La democracia moderna. La No, democracia en Ecuador. la democracia en Ecuador, no se olviden. Título general, Sofía. Gracias. Vamos. ¿Cuál es el título completo? La democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional de 2008. Ya, la democracia en Ecuador dentro de un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional de 2008. Hemos entonces estado puntualizando principalmente lo que sucedió desde 1830. Como la primera constitución del Ecuador y la primera conformación después de la Gran Colombia, que enuncia al Ecuador como un estado independiente. Este estado que se libera primero de la Real Audiencia, posteriormente se separa de la Gran Colombia, tiene un proceso. ¿Quién decíamos que estaba o qué grupo social estaba a cargo, al mando, por decirlo de alguna forma? ¿Qué grupo social se priorizó en esta época? ¿A qué grupo? Los criollos. A los criollos. No se olviden, la clase criolla. Los criollos. Estos criollos, estos grupos sociales que eran principalmente los hijos de españoles nacidos en América, tuvieron la primacía bajo los estados, principalmente en el Ecuador y en otros países de América Latina, porque fueron los que gestaron la liberación. Dentro de estos grupos, ¿a qué grupos sociales se les eliminó o no se les dio prioridad? No se les tomó en cuenta. ¿Qué grupos sociales? A la mayoría, a la clase social dominante mayoría. Ya, la mayoría. ¿Quiénes eran esa mayoría? Las personas que no tenían recursos como los pobres o... Ya, pero aquí más allá de esta consideración que nosotros hoy en día vemos, que en las clases sociales muchas veces el pueblo en general, las personas de clases bajas, a veces no tiene la posibilidad de opinar. Pero en esta parte había una clara evidencia de la colonia. Todavía queda esta consideración de los criollos. Y sobre todo hay grupos humanos que van a ser desligados de las consideraciones de esta clase criolla. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Afros, indígenas y todos aquellos que sean dentro de estas consideraciones, montubios y demás grupos que estuvieron dentro de la consideración de la época colonial. ¿Qué quiero decir con esto?
el Estado de 1830, la Constitución de 1830, solo priorizó a un grupo social, que es el mismo grupo social que tenía privilegios en la época colonial. ¿Sí? ¿Qué más podemos denunciar sobre lo que estuvimos viendo la clase anterior, Manfred? Había mucho abuso. Explíquese. Había mucho abuso de poder de los grandes, de los que tenían más poder en sí, valga la redundancia. ¿Cómo es eso? ¿Tenían mucho poder los que tenían poder? Los que tenían mucho poder eran los que, ¿cómo explicarlo? O sea, destruían al pueblo en sí, en la democracia del Ecuador. Bueno, voy a tomar algo de lo que usted ha dicho. Desde el 1830 se supone que existe democracia. Se supone. Porque la democracia es el poder del pueblo. Pero la democracia en este ámbito solo priorizó a este grupo social. Significa que la democracia era de un grupo privilegiado. ¿Cuáles eran los requisitos para ser ciudadano en la Constitución de 1830? En esta Constitución. Que fueran hijos originarios de ahí, del Ecuador. A ver, vamos buscándolo en... No, vamos buscándolo en el internet. Un requisito era de que tengan una renta de 300 pesos Ya. a una profesión. Un requisito, dinero. ¿Qué más? Requisitos. ¿Qué más? Búsquenlo en el internet. Vamos buscando. La renta. ¿Qué más? ¿Alguien tal vez encontró? La edad, tal vez. Vamos buscando. Dice que es ser casado o mayor de 22 años. ¿De 22? Sí. Mayor de 21 años. ¿Qué más? Ser casado o mayor en realidad de 21 años. Esto permaneció en el Ecuador muchos años, la exigencia de tener 21 años. ¿Qué pasaba entonces con los que no tenían 21 años? ¿No eran ciudadanos? ¿Qué pasaba con estas personas que no cumplían esta mayoría de edad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa? ¿No son entonces ciudadanos? ¿Qué será? ¿No se les reconoce como ciudadanos? ¿No se les incluye dentro de la perspectiva de la ciudadanía? ¿Qué sucede con este grupo de personas? ¿Qué pasa con los adolescentes, los niños, los jóvenes adultos? ¿Qué será? Vamos a poner otros elementos. Ya enunciaron lo de los 300 pesos. 300 pesos para poder ser ciudadano, 21 años o estar casado, lo que ya se anunció, y algo fundamental que permanece hasta la Constitución en 1906, saber leer y escribir. Por lo tanto, estos grupos comienzan a tener problemas. Ya no tienen acceso. En la Constitución de 1830 prioriza solo un grupo. Se protege, aun cuando se protege las personas contra la esclavitud, en realidad sigue existiendo un modelo terrateniente donde se priorizará solo a este grupo social. Había entonces un dominio de la élite criolla y de aquellos mestizos con dinero, ¿sí? Entonces los criollos y los mestizos con dinero son los que dominan la perspectiva en 1830. A finales de este siglo comienza a generarse un inconveniente.
Y el inconveniente es principalmente económico. ¿Qué pasa a finales del siglo? ¿Alguien recuerda con el Estado? Netamente, el Estado de 1830, podemos decir que es un Estado latifundista. Es decir, que prioriza la hacienda, que prioriza esta consideración donde la hacienda es el centro o el motor fundamental, de la conformación económica. ¿Qué pasa a finales? ¿Qué creen que pasa? Finales del siglo. Comienza a darse una crisis. ¿Qué entra en crisis? ¿Qué producción entra en crisis? Si hablamos de Estado latifundista. ¿Cuál es el fuerte del Ecuador en esas épocas? El cacao. El cacao. El boom cacautero y toda esta perspectiva del cacao y la exportación de cacao y café comienza a entrar en crisis. Surge una nueva clase social, además. Otro elemento es que el Estado latifundista tenía una clase social, los criollos y los mestizos de dinero, es decir, personas que puedan alcanzar dinero. Dueños de haciendas principalmente es a lo que se refiere. El momento que comienza a darse este problema, porque el problema es principalmente de exportación y obviamente hubo un problema con el cacao, hubo una plaga y demás consideraciones, pero principalmente el momento que se va dando esta crisis surge una nueva clase social. Esta nueva clase social se llama burguesía. ¿Alguien ha escuchado qué es la burguesía? Nueva clase social. ¿Qué es la burguesía? ¿Qué es un burgués? No era el... Siga. Gente de la clase alta. Algo así, pero acuérdense, miren, nace una nueva clase social entre los que eran de la clase alta y ellos también de la clase alta. Está por ahí, pero debe haber una especificidad aquí, algo específico de la burguesía que no tiene esta otra clase alta. ¿Qué será la burguesía? Entonces nace esta burguesía, vamos a poner aquí la palabra, burguesía, la banca y la clase social agrícola. ¿Qué es la burguesía? Búsquenlo. ¿Qué dice? ¿Qué es? Porque mucho de esto se habla en general en muchos ámbitos de la filosofía. Siga, perdón, continúe. La clase medio alta. Los propietarios y los que tienen un capital. De nuevo, Valeria. Los dueños de las propiedades y los que tienen un capital. Ya. Vamos a diferenciar algo. Que tienen capital. Vamos a ver qué es el capital. La propiedad no tanto, porque ¿a quién le pertenecía la propiedad? A los latifundistas. La propiedad de la maquinaria, por ahí sí, pero la propiedad de las tierras no tanto. La propiedad de las tierras es de los latifundistas. En un principio, los burgueses pagaban arriendo por los lugares donde producían con la maquinaria. En este tiempo comienza a darse principalmente un auge, que es la revolución industrial. La revolución industrial en estos años ya estaba planteada en Europa, pero quieren introducirse en América. Por lo tanto, esta burguesía nace con un criterio. Aquellos que poseen el capital, pero sobre todo son aquellos de comercio, que guían el comercio, que no es que se mantienen por lo que producen sus haciendas, sino por lo que pueden vender. Los comerciantes comienzan a ser fundamentales y esta clase social nace de los comerciantes. El capital, que es principalmente los bienes que se tienen, que no son solo dinero y que no es solo cosas, es decir, en el sentido de tierras, porque los burgueses no nacen así.
es la posibilidad de ese intercambio en el mercado, de los objetos que tengo para poder intercambiar. Ese es un bien. Y ese bien me permite a mí acceder a tener la posibilidad de generar comercio. Esta nueva clase social, además de la banca, de los banqueros, que son importantes porque la burguesía está muy ligada también a la banca, quienes generan los préstamos y todas estas consideraciones, que habían adquirido poder económico, cuestionaba aquel modelo de Estado de 1830 y pugnaba por el alcance en el poder político. Los burgueses no tenían acceso porque no tenían tierras, no eran latifundistas, no eran hacendados. Era una clase social que comenzó a generar principalmente dinero por el comercio. Entonces esto les fue dando impulso y comenzaron a tener mayor interés por también los cambios sociales a nivel mundial. Comienza a caer esta perspectiva latifundista en todo el mundo, así como caen los reyes y caen todas estas visiones, y la burguesía va tomando primacía. Y los burgueses quieren llegar al poder. A este proceso se añade el surgimiento de nuevas corrientes del pensamiento. Y una de las corrientes de pensamiento que va a luchar, además de la clase social, pongámoslo aquí, pongámoslo así, contra esta visión, va a ser el liberalismo. ¿Alguien ha escuchado liberalismo? Deben haber escuchado liberales, conservadores. Alguna vez, por lo menos de forma general. ¿Qué es el liberalismo? Como ya les dije, primeramente es una ideología de pensamiento, pero ¿qué conlleva? Podemos poner corriente. ¿Cuál es el centro en el liberalismo? ¿Qué se les ocurre? Miren que son temas que vamos a ir nosotros trabajando en historia seguramente en el próximo año, el siguiente. Estaremos hablando en filosofía del liberalismo, estaremos hablando en ciudadanía del liberalismo. Es importante que vayamos ya desde ahora entendiendo estos términos. Burguesía, por lo menos tenemos un criterio, son aquellos comerciantes, aquella clase social que va a ser la que se superponga a estos latifundistas o a los reyes en Europa y que se basa principalmente en el comercio, en el libre mercado, en la obtención de capital. Serán los que posteriormente sean capitalistas, aquellos que priorizan el capital. También existe una corriente de pensamiento, una perspectiva de pensamiento que se va a ir en contra de esta visión y que nace con la crisis del cacao y del café, que se llama liberalismo. ¿Cuál es la perspectiva del liberalismo? ¿Cuál es el centro del liberalismo? ¿Cuál será? A ver, veamos. Veamos. Busquen. Ahí tienen todas las posibilidades. A ver, veamos. Alejandro. Busque, por favor, busque qué es liberalismo. Que cada persona tenga libre decisión y que todos sean iguales ante la ley. Ya hay una igualdad ante la ley, la libertad, ya. La reducción del poder del Estado. La reducción del poder del Estado, ¿en qué sentido? ¿No lo dice ahí? ¿Usted sí comprende lo que quiere decir reducción del poder del Estado? Que todos seamos iguales. Y no se discriminen. No por ahí. O sea, sí habla mucho el liberalismo de la igualdad, pero lo que me acaba de decir no va tanto por ahí. ¿Qué querrá decir lo que acaba de decir el compañero? Lo que se dijo. ¿Qué será? Esto de limitar el poderío del Estado. Que el Estado no se puede meter en la vida de un individuo. Muy bien. Por lo tanto, el centro de todo el liberalismo será el individuo. Y sobre todo, la libertad individual.
Cuando el Estado toma decisiones por los individuos, pasan estos problemas, dicen los liberales. Y esta clase social, que está muy ligada al liberalismo y al origen propio del liberalismo, va a decir, este es el problema. ¿Por qué se dejó de lado a estos grupos sociales? Porque se priorizó solo las necesidades de un grupo que era el que conformaba el Estado. Entonces vamos a centrarnos en el individuo y en la libertad individual de cada persona para que el Estado tenga prioridad sobre este grupo social, no sobre los poderosos ni los que manejan la economía. Ese es el criterio, por ejemplo, de la revolución liberal. ¿Y por qué comienzo con esto explicando qué es liberalismo? Porque vamos a ver un video sobre la revolución liberal en el Ecuador con Eloy Alfaro, que cambia la perspectiva de 1830, pero sostiene algo de la Constitución anterior, el saber leer y escribir para ser ciudadano. Vamos entonces a visibilizar esto. Primero, la revolución liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático, laico. Vamos a ir puntualizando esto. Por lo tanto, para llegar a una democracia y antes de la Constitución de 2008, primordialmente hemos de hablar de la Revolución Liberal de 1895 con Eloy Alfaro, y sobre todo la Constitución de 1906, que es la Constitución que cambia la perspectiva de propiamente estas ideologías y estas perspectivas planteadas desde 1830. Vamos entonces a visualizar esta perspectiva desde la revolución. Esto es revolución liberal. Ya sabemos en qué se fundamenta el liberalismo. ¿Y por qué será una revolución liberal? Porque se va a centrar primordialmente en los intereses de los individuos y sobre todo en aquel grupo que no fue tomado en cuenta en 1830. Las montoneras, que son el ejército de Eloy Alfaro, están conformadas principalmente por estos grupos sociales como montubios, indígenas, afros, que no fueron tomados en consideración previamente. Obviamente, debemos tomar en cuenta que no fue la única constitución la de 1830, también existieron otras constituciones como la de 1861, previa a esta constitución de 1906 de Eloy Alfaro. ¿Por qué planteo esto? Para que no se confundan. Pero estas son las más relevantes dentro del tema de la democracia. 1906, Constitución. Donde se plantean las bases de un Estado liberal, burgués por excelencia, y sobre todo de perspectiva de cambio, de modernización. Eloy Alfaro siempre lo relacionamos con el ferrocarril. ¿Qué significa? Que Eloy Alfaro no es que inventó o se opuso a la perspectiva del ferrocarril en el Ecuador, sin más. Tuvo una visión y la perspectiva era la unificación del país y sobre todo el avance en cuestiones de comercio. Vamos entonces a revisar este video. Por favor, tomen apuntes de lo que se dice aquí. Vamos a ir concluyendo esta temática. Bien, entonces vamos puntualizando. ¿Cuáles son los elementos más relevantes que se pueden obtener, que pudieron observar de lo que se plantea desde la Revolución Liberal? ¿Qué podemos rescatar de esta Revolución Liberal? La libertad de pensamiento. Primero, libertad de pensamiento. Expresión religiosa. ¿A qué se refiere? Explíquese. Explíquese a qué se refiere con eso. ¿Qué quiere decir eso de...? O repítalo mejor, ¿ya? Ya les explico. La expresión religiosa quiere decir que somos libres de creer en un santo. Ya, sobre todo, ¿cómo era la
las constituciones anteriores. Asumían que la única religión que tenía el Ecuador era la católica y que solo esa era la que se profesaba y el único criterio. Instaura Eloy Alfaro un estado laico, es decir, un estado sin una religión oficial. Estado laico. ¿Qué más podemos puntualizar de lo que plantea la Revolución Liberal como avance? ¿Algo más? La educación pública. Eso, muy bien. Educación. La educación centrada en el pueblo. Se conforman 2 colegios y sobre todo el Manuela Cañizares como uno de los colegios emblemáticos del país por una consideración. Las mujeres pueden tener acceso a la educación. No se olviden de esto. La educación es fundamental y el criterio público de la educación. En esta instancia se va conformando toda la perspectiva de que la educación para el pueblo es el fundamento. Dentro de esta perspectiva, entonces, todo tipo de discursos van a guiarse hacia la nación y se consolida sobre todo también otro elemento, la modernización. De ahí las críticas que le hacían a Eloy Alfaro diciendo que el ferrocarril era un elefante blanco, es decir, algo que no tenía mayor funcionalidad y que costaba mucho su mantención. Vamos a cerrar ahí para continuar esta comprensión de la democracia, llegando ya a la Constitución de 2008, con la que nos tomaremos un poco más de tiempo para evidenciar algunos elementos que estarán plasmados en los siguientes temas que nos competen. No se olviden que 2008 cambia toda la perspectiva y el pueblo es el soberano. Ya no se asumen estas consideraciones. Aquí había que tener necesariamente que saber leer y escribir y llegar a los 21 años para ser ciudadano. La Constitución de 1998 cambia bastante esta consideración, pero sobre todo en 2008 se le da el criterio de la democracia, la primacía al ciudadano. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente.